Las 8:48, recibimos ahora al doctor Walter Mogrovejo, director de la clínica del INCA, que está especializado justamente en cirugía cardíaca. Nos importa conocer cómo son los síntomas, cuáles son los síntomas que anteceden un paro cardíaco. Nos importa estar bien informados para poder reaccionar cuando vemos a alguien o nosotros mismos sometidos a esta situación. Nuestro colega falleció ayer a los 48 años por un paro cardíaco después de haber jugado un partido de fútbol temprano en la mañana. Buenos días, doctor Mogrovejo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días. Sí. El tema es que todos sentimos la muerte, la presencia de la muerte súbita o infarto fulminante, podrían ser para otros, cuando surge en personas que son muy conocidas. Sin embargo, nosotros los cardiólogos estamos habituados a enfrentar este tipo de cuadros que son dramáticos y decimos que el plazo es hasta las 24 horas para definir lo que es muerte súbita en el contexto de un infarto cardíaco. Como me preguntaste, Fernando, ¿cuáles son los síntomas previos? En realidad, la gran mayoría de las veces no hay síntomas. La muerte súbita muchas veces es el primer síntoma de la enfermedad coronaria, de la enfermedad del infarto. Y en un 50% de pacientes, de fallecidos, se presenta así, como primer síntoma. En el otro 50%, los pacientes tienen la chance de tener dolor de pecho, falta de aire, mareos, palidez, en donde ahí hay una ventana de tiempo, una oportunidad que nos brinda su organismo como para actuar. ¿Por qué? Porque ese corazón está desfalleciendo y por lo tanto está desfalleciendo también la persona. Porque la función de bomba que tiene el corazón de expulsar la sangre a 5 litros por minuto no es suficiente en esos momentos que llega a expulsar 1000 centímetros cúbicos por minuto. No llega al cerebro, por lo tanto el paciente se desploma. Y se desploma como un mecanismo de prevención que el que nos creó, como un mecanismo de prevención, sí, que el que nos creó nos dio eso. Es decir, no llega sangre al cerebro, no permanecemos de pie, al contrario, nos desplomamos. Y ahí es donde viene un consejo que muchas veces cuando me han preguntado, yo les digo, de nada sirve que le hagamos masaje cardíaco a este paciente, y esto no está escrito en los libros, si no le levantamos las piernas. Porque el hecho de darle masaje cardíaco reemplaza solamente al 30% de latido efectivo. Si lo hacemos acostado, ese latido va a ir también a las piernas. Sin embargo, si una persona que está presenciando esto levanta los pies, ese 30% del latido efectivo va al cerebro. La función del masaje cardíaco no es reactivar la actividad cardíaca, eso está bien para los médicos. Pero el buen samaritano, el que está al costado, que empieza a hacer masaje cardíaco, tiene que tener conciencia que lo está haciendo para preservar la función del cerebro. Porque el corazón luego, en los resucitados, puede seguir contrayéndose, pero con daño cerebral irreversible. Es una pregunta. Sí, dime algo. ¿Infarto es lo mismo que paro cardíaco? Esa es una buena pregunta y mucha población está confundida. No. Una cosa es infarto y otra cosa es paro cardíaco. El infarto es netamente obstrucción de una arteria que irriga los tejidos cardíacos y que produce muerte del tejido cardíaco irrigado. El paro cardíaco es la cesación de la función cardíaca que puede ser en la gran mayoría de veces secundaria a un infarto, pero también hay otras causas como por ejemplo aquellos pacientes que tienen enfermedad renal, aquellos pacientes por causa metabólica, por accidente cerebrovascular. Es decir, el paro cardíaco es consecuencia de muchas patologías. El infarto es netamente producido por la obstrucción de la arteria coronaria. ¿Por qué recomiendan toser? Hay mitos que la gente lo divulga más fácilmente que
el conocimiento de la muerte súbita, como por ejemplo toser. ¿Qué sucede? Nosotros cuando hacemos cateterismos cardíacos y el paciente por una cuestión alergénica, su corazón empieza a enlentecer su latido, le hacemos que tosa para que el diafragma le levante al corazón, exprima un poco las arterias coronarias y permite el flujo de sangre que no está sustituida con material de contraste. Entendamos que cuando hacemos un cateterismo, le colocamos un catéter en el nacimiento de la arteria coronaria y sustituimos transitoriamente, por 6 segundos, el contenido de la sangre por material de contraste opaco a los rayos X. Entonces, muchas veces ese corazón está muy sensible y empieza a disminuir su función cardíaca, sus latidos cardíacos. Ahí en donde le decimos tosa, tosa, desesperados nosotros, porque se nos está yendo un paciente en pleno cateterismo. Y el diafragma cumple esa función de exprimir las arterias coronarias, eliminar el contraste y rápidamente pasarlo la sangre. Si uno está sufriendo un infarto, toser, como te recomiendan. Todavía la ciencia no ha demostrado si eso realmente es efectivo o no efectivo. Frente a un paro cardíaco, entendamos que es un extremo de la emergencia, todo lo que pueda uno hacer. Sí, menos parar al paciente como... recomendaciones de tomar una aspirina y tener esta pastilla que se pone bajo la lengua. Eso es bueno. Me dice que tener en la billetera siempre una aspirina y sorbide, ¿no? ¿Cómo se llama la pastilla que se pone bajo la lengua? La aspirina más que todo, ¿no? El isorbide para aquellos pacientes que ya saben que son enfermos cardíacos, es decir, que tienen factores de riesgo asociados, como por ejemplo la diabetes, la presión alta, el colesterol alto, o hijos de padres que han muerto antes de los 55 años por enfermedad coronaria. Volviendo al tema de la aspirina, sí, ahora se ha descubierto que después de un estudio largo, los ingleses, 2 aspirinas debajo de la lengua ayudan a mejorar la evolución del coágulo sanguíneo dentro de la arteria coronaria. Por lo tanto, se recomienda que aquellas personas que tengan factores de riesgo asociados o que van a hacer ejercicios que antes no han tenido el hábito de hacer ejercicios y de pronto quieren hacer ejercicios, lo hagan en forma regular, no intensa y también con protección de una aspirina diaria. Y si te pones el isorbide, ¿no te causa ningún daño? Eso es otra buena pregunta. Si este paciente está en el contexto de un infarto masivo o fulminante, que se le llama, el colocarse un isorbide le puede incrementar la hipotensión arterial. Por lo tanto, yo no aconsejaría que las personas tengan su isorbide como primera medida. Sí aconsejaría que se hagan sus chequeos, porque entendamos, la enfermedad, la muerte súbita no se trata, se previene. ¿Por qué la gente se siente mal? Como tiene muchas veces ganas de ir al baño, muchos de los muertos por infarto aparecen en los baños. Porque es típico. Bastante, veo. Mira, cuando hay un infarto fulminante, el corazón no expulsa la sangre en forma adecuada ni en la cantidad adecuada. Entonces, los primeros órganos que sufren la disminución del flujo sanguíneo son los intestinos. La cocina. Así es, son los intestinos, el paciente empieza a sentirse con una languidez, un malestar que no lo define bien, pero a su vez también está mareado. Está mareado. Eso significa bajo flujo sanguíneo y es altísimo riesgo y es un síntoma de pésimo pronóstico. También, ¿no? No de mal pronóstico. Bueno, pero es curioso porque Daniel había estado jugando fútbol, ¿no? Entonces uno cuando está haciendo deporte a veces se siente pues medio mareado, sobre todo en verano que te deshidratas. No debe ser tan fácil pues identificar ese tipo, porque él se sintió mal. Hubo varios minutos, supongo, no sé cuánto tiempo fue, en que él se sintió mal. Llegó, de hecho se descompensó, es lo que describen sus amigos. ¿Cómo hacemos para identificar que no estamos ante una simple bajada de presión, ante un simple mareo por haber perdido mucho líquido, ¿no?
En estos casos hay un axioma, es mejor pecar de más que de menos. Ya, de acuerdo, o sea que si nos sentimos mareados, sobre todo si tenemos más de 40, hay que empezar a considerar que es un problema. Sobre todo no hay que perder tiempo haciéndose los médicos preguntándole cómo te sientes o tocándole los pulsos. La persona que está al costado no es médico. De acuerdo. Entonces, lo primero que tiene que hacer, y eso que le quede muy grabado a los televidentes, que si alguien se desploma, empiecen a hacer masaje. Y que otro revise los pulsos, a lo mucho. Y que le levante las piernas. Fernando, eso es... Si entiende el que va a hacer masaje cardíaco, que tiene que tener una persona al costado, que le levante las piernas a la persona, al que está tendido, hemos ganado el 60% de aspirina y levantar las piernas. A 90 grados. Ahora, lo curioso es que en estos casos no hay que, entiendo que no es necesario esperar una ambulancia. Trasladar a una persona con esos signos, la podemos meter en el carro y levantarle las piernas, ¿no? Y seguir porque no masajeando. es rotura de columna, no hay rotura de hueso, nada que podamos empeorar, ¿no? Así es. Hay mucho desconocimiento, por eso nosotros en la clínica damos una vez por mes cursos de brigadistas a la población en general, el que se quiera inscribir, que se inscriba. Consultaremos en su página web, doctor Mogrovejo, muchas gracias por estar acá, por darnos estas explicaciones prácticas y transmitirnos algo de la ciencia en general que tanto ha progresado en la cirugía del corazón y las arterias. Que tenga buenos días, doctor Walter Mogrovejo, director de la clínica del INCA. Pausa, titulares de la hora, y regresamos con ampliación de noticias.